Crees que controlas tu vida, pero en realidad solo reaccionas a lo que sucede. Mientras la mayoría actúa con prisa, algunos siempre van un paso adelante sin hacer ruido. Bienvenido a Libros Raros, un espacio donde los libros se transforman en experiencias mentales capaces de cambiar tu forma de ver el mundo. Hoy nos sumergimos en el arte del pensamiento estratégico, no como una simple habilidad, sino como una forma de percibir lo invisible, anticipar lo imprevisible y entender lo que otros aún no ven. Introducción. La mayoría de las personas no carecen de inteligencia, carecen de anticipación mental. Piensan después de actuar, entienden después de fallar, se dan cuenta demasiado tarde de lo que pudieron evitar. Viven en un modo reactivo constante, atrapados en el presente, guiados por la urgencia en lugar de la visión. Cada decisión se toma bajo presión, sin proyectar realmente sus consecuencias, como si el futuro solo existiera cuando ya es demasiado tarde. Ahí nace la diferencia invisible entre quienes sufren su vida y quienes la dirigen. Pensar estratégicamente no es pensar más, es pensar antes, es ver antes de que ocurra, sentir las consecuencias antes de que se vuelvan reales. Si quieres desarrollar esta capacidad, suscríbete ahora, porque el 90% de nuestros oyentes no están suscritos y se pierden una transformación profunda. Aquí, cada idea está diseñada para ayudarte a salir del modo reacción y entrar en una visión consciente, clara y adelantada al mundo. Capítulo 1. La mente estratégica comienza donde el instinto se detiene. El ser humano está diseñado para reaccionar. Desde sus orígenes más antiguos, sobrevivir dependía de responder rápidamente a estímulos inmediatos. Huir, atacar, decidir sin dudar. Este mecanismo sigue presente, incluso en un mundo donde la mayoría de los desafíos ya no son físicos, sino mentales. Las decisiones ya no determinan la supervivencia inmediata, pero siguen moldeando el destino. Y sin embargo, el reflejo sigue siendo el mismo: actuar primero, pensar después. Este impulso automático puede ser útil en situaciones extremas, pero en la mayoría de los contextos modernos se convierte en una limitación silenciosa que impide ver más allá del momento presente. El problema no es el instinto en sí, sino el lugar que ocupa. Cuando domina la acción sin pasar por un filtro consciente, reduce la capacidad de anticipación. La persona reacciona a lo que ocurre sin considerar lo que podría ocurrir después. Esta forma de operar crea una ilusión de rapidez, pero en realidad es una trampa que encadena decisiones cortas, fragmentadas y sin coherencia a largo plazo. La mente estratégica aparece cuando se introduce una pausa entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa, aunque breve, cambia completamente la dinámica. Es en ese espacio donde se activa la observación, donde la persona deja de ser arrastrada por el momento y comienza a posicionarse frente a él. No se trata de frenar la acción indefinidamente, sino de crear una distancia interna suficiente para ver con claridad. Ralentizar interiormente no significa volverse lento en la acción externa. Al contrario, permite actuar con mayor precisión. Cuando se observa antes de reaccionar, se identifican variables que normalmente pasarían desapercibidas. Se perciben patrones, se detectan intenciones, se anticipan posibles consecuencias. Este nivel de percepción transforma la calidad de las decisiones. Muchas personas confunden rapidez con eficacia. Creen que actuar inmediatamente demuestra control, cuando en realidad puede reflejar falta de profundidad. La verdadera ventaja no está en responder primero, sino en responder mejor. Y responder mejor implica haber visto lo que otros no vieron.
El instinto tiende a simplificar la realidad. Reduce la complejidad a una reacción básica, bueno o malo, peligro o seguridad, acuerdo o rechazo. Esta simplificación puede ser útil en contextos extremos, pero en situaciones complejas limita la comprensión. La mente estratégica, en cambio, acepta la complejidad. No busca respuestas inmediatas, sino interpretaciones más amplias. Observar antes de actuar implica cuestionar la primera impresión. Lo que parece evidente rara vez lo es completamente. Detrás de cada situación existen múltiples capas que solo se revelan cuando se mira con atención. Esta capacidad de ver más allá de lo inmediato es lo que permite adelantarse. La diferencia entre reaccionar y anticipar es, en esencia, una diferencia de tiempo interno. El que reacciona vive en el presente inmediato. El que anticipa ya está mentalmente en el siguiente paso. Esta proyección no es adivinación, sino resultado de un análisis continuo de las señales disponibles. El control emocional juega un papel fundamental en este proceso. Las emociones intensas tienden a acelerar la reacción. La urgencia, el miedo, la frustración o el entusiasmo pueden empujar a actuar sin evaluar. Ralentizar implica también regular estas emociones, no eliminarlas, sino impedir que dicten la acción de manera automática. La práctica de la observación consciente transforma la relación con el entorno. En lugar de ver eventos aislados, se comienzan a percibir conexiones. Cada acción tiene consecuencias, cada decisión abre o cierra posibilidades. Este enfoque permite construir una visión más amplia y coherente. La mayoría de las personas vive en una secuencia repetitiva: estímulo, reacción, consecuencia, repetición. Este ciclo se refuerza con el tiempo, creando hábitos que parecen naturales pero que en realidad limitan el crecimiento. Romper este ciclo requiere introducir deliberadamente esa pausa que permite elegir en lugar de reaccionar. Elegir implica asumir responsabilidad. Cuando se actúa por impulso, es fácil atribuir el resultado a las circunstancias. Cuando se actúa desde la observación, se reconoce que cada decisión forma parte de un proceso consciente. Esta responsabilidad puede parecer exigente, pero es también la base del control real. La mente estratégica no busca eliminar el instinto, sino integrarlo en un sistema más amplio. El instinto puede aportar información valiosa, pero necesita ser interpretado. No se trata de ignorar lo que se siente, sino de entenderlo antes de actuar. El entorno moderno recompensa la rapidez visible, pero rara vez muestra el costo de las decisiones impulsivas. Muchas oportunidades se pierden no por falta de acción, sino por acción prematura. Saber cuándo no actuar es tan importante como saber cuándo hacerlo. La paciencia se convierte entonces en una forma de inteligencia. No es pasividad, sino capacidad de esperar el momento adecuado. Esta espera no es vacía, está llena de observación, de análisis y de preparación. El desarrollo de esta capacidad requiere práctica constante. No es un cambio inmediato, sino un proceso de reeducación mental. Cada vez que se introduce una pausa antes de actuar, se fortalece un nuevo patrón. La claridad aumenta con la repetición. Lo que al principio requiere esfuerzo, con el tiempo se vuelve natural. La mente comienza a buscar automáticamente esa distancia antes de responder. La diferencia en los resultados se vuelve evidente con el tiempo. Las decisiones se vuelven más coherentes, las acciones más efectivas, los errores menos frecuentes. No porque se tenga más información, sino porque se utiliza mejor la que ya está disponible. La influencia también cambia. Una persona que actúa desde la observación transmite estabilidad. No reacciona de manera impulsiva,
lo que genera confianza en quienes la rodean. El ritmo interno deja de estar dictado por el exterior. En lugar de responder al ritmo de los eventos, la persona establece su propio ritmo. Este cambio es sutil, pero transforma la forma en que se vive cada situación. La atención se convierte en una herramienta central. Donde se dirige la atención, se construye la percepción. Aprender a dirigirla de manera consciente permite ver lo que antes pasaba desapercibido. La energía también se optimiza. Reaccionar constantemente consume recursos mentales. Observar antes de actuar permite concentrar esa energía en decisiones más relevantes. La consistencia en este enfoque crea una ventaja acumulativa. Cada pequeña decisión tomada con claridad se suma a la siguiente, construyendo una trayectoria más sólida. La mente estratégica no busca controlar todo, sino posicionarse mejor frente a lo que no se puede controlar. Esta diferencia libera de la necesidad de reaccionar a cada estímulo. La capacidad de anticipación se fortalece con la experiencia, pero solo si esa experiencia es analizada. Vivir muchas situaciones no garantiza aprendizaje, reflexionar sobre ellas sí. La distancia interna permite ver opciones que antes no eran visibles. Donde antes solo había una reacción posible, ahora aparecen múltiples caminos. La calidad de la acción mejora porque está basada en una comprensión más amplia. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. La transformación no es externa, es interna. Cambia la manera de procesar la realidad, y ese cambio se refleja en los resultados. Adoptar esta forma de pensar implica aceptar que la velocidad no siempre es ventaja, y que la verdadera anticipación nace en ese instante invisible donde la mente decide no seguir el impulso inmediato, sino observar, interpretar y elegir con una claridad que la mayoría aún no ha desarrollado. Capítulo 2. Ver las consecuencias invisibles antes de que existan. La mayoría de las decisiones se toman mirando solo el presente inmediato. Se evalúa lo que está delante, se reacciona a lo que se siente en el momento, y se actúa con la ilusión de que el futuro se resolverá por sí solo. Sin embargo, cada acción contiene en sí misma una cadena de efectos que ya están en movimiento, aunque aún no sean visibles. La mente estratégica se distingue precisamente por su capacidad de ver esas consecuencias antes de que aparezcan, como si pudiera desplazarse unos pasos más adelante en el tiempo sin moverse del presente. Esta capacidad no es un don misterioso ni una intuición mágica. Es el resultado de entrenar la mente para pensar en términos de procesos y no solo de eventos. Mientras una mente reactiva ve una situación aislada, una mente estratégica ve una secuencia. Donde otros perciben un momento, ella percibe una trayectoria. Este cambio de enfoque transforma completamente la calidad de las decisiones, porque ya no se trata de responder a lo que ocurre, sino de posicionarse frente a lo que va a ocurrir. Cada elección abre caminos y cierra otros. Esto parece evidente en teoría, pero en la práctica rara vez se considera con profundidad. La mayoría de las personas actúa como si cada decisión fuera reversible o como si sus efectos fueran limitados. La realidad es distinta. Incluso las decisiones pequeñas generan efectos acumulativos que se amplifican con el tiempo. La mente estratégica no se limita a evaluar el impacto inmediato, sino que proyecta cómo esa decisión evolucionará en distintos escenarios posibles. Imaginar escenarios no significa adivinar el futuro, sino explorar posibilidades. Es como jugar una partida de ajedrez interior donde cada movimiento se analiza en función de las respuestas que puede generar. No se trata de encontrar la certeza absoluta, sino de reducir la incertidumbre al comprender mejor las dinámicas en juego.
Esta práctica crea una ventaja silenciosa. Mientras otros reaccionan a lo que sucede, quien ha proyectado escenarios ya está preparado para lo que puede suceder. Uno de los errores más comunes es pensar en línea recta. Se asume que las cosas evolucionarán de manera simple, sin cambios bruscos ni interferencias. Sin embargo, la realidad es compleja y está llena de variables que interactúan entre sí. Una decisión puede tener efectos indirectos que no son evidentes al principio. Ver las consecuencias invisibles implica considerar no solo lo que ocurrirá directamente, sino también lo que puede desencadenarse a partir de ello. El tiempo juega un papel crucial en este proceso. Muchas consecuencias no son inmediatas, lo que dificulta su percepción. La mente impulsiva se enfoca en la recompensa o el alivio inmediato, mientras que la mente estratégica se proyecta hacia adelante. Este desplazamiento mental permite evaluar si una decisión que parece beneficiosa ahora seguirá siéndolo más adelante. La emoción puede distorsionar esta capacidad. Cuando una decisión está cargada de emoción, la mente tiende a enfocarse en el resultado deseado y a ignorar posibles efectos negativos. La proyección estratégica requiere una cierta distancia emocional, no para eliminar las emociones, sino para evitar que limiten la visión. Esta distancia permite analizar la situación con mayor claridad. Pensar en múltiples escenarios implica aceptar la incertidumbre. No existe un único futuro posible, sino varios caminos que pueden desarrollarse según las decisiones que se tomen y las circunstancias que cambien. Esta multiplicidad no debe paralizar, sino enriquecer la comprensión. Cuantos más escenarios se consideran, más flexible se vuelve la mente frente a lo inesperado. La experiencia juega un papel importante, pero no es suficiente por sí sola. Muchas personas viven situaciones similares una y otra vez sin extraer lecciones profundas. La diferencia está en la capacidad de reflexionar sobre lo vivido y utilizar esa información para proyectar mejor el futuro. Cada experiencia contiene patrones que, si se reconocen, permiten anticipar dinámicas similares. La observación del entorno también contribuye a esta capacidad. No solo se trata de analizar las propias decisiones, sino de observar las de los demás. Ver cómo ciertas acciones generan ciertos resultados en otros proporciona información valiosa que puede aplicarse en situaciones propias. La claridad en los objetivos facilita la proyección. Si no se sabe hacia dónde se quiere ir, es difícil evaluar qué decisiones acercan o alejan de ese destino. La mente estratégica utiliza el objetivo como un punto de referencia para analizar las posibles consecuencias de cada acción. La simplicidad es engañosa. Muchas decisiones parecen simples en la superficie, pero contienen complejidades ocultas. Tomarse el tiempo para explorar estas capas permite evitar errores que, de otro modo, solo se harían evidentes cuando ya es demasiado tarde. La práctica constante de esta forma de pensar fortalece la intuición. Con el tiempo, la mente se acostumbra a proyectar escenarios de manera más rápida y casi automática. Lo que al principio requiere esfuerzo consciente se convierte en un proceso fluido. La diferencia en los resultados no siempre es inmediata, pero se vuelve evidente con el tiempo. Las decisiones tomadas con visión tienden a generar trayectorias más estables y coherentes. No se trata de evitar todos los errores, sino de reducir los errores evitables. La responsabilidad aumenta con esta capacidad. Ver posibles consecuencias implica reconocer que las decisiones tienen un peso real. Esta conciencia puede ser exigente, pero también empodera, porque permite actuar con mayor intención. La flexibilidad es clave. Incluso con una buena proyección, la realidad puede desarrollarse de manera inesperada.
La mente estratégica no se aferra rígidamente a un escenario, sino que se adapta a medida que la información cambia. La paciencia vuelve a ser relevante. No todas las decisiones requieren acción inmediata. A veces, observar un poco más permite obtener información adicional que cambia completamente la evaluación de la situación. La calidad de la vida está profundamente influenciada por la calidad de las decisiones. Y la calidad de las decisiones depende en gran medida de la capacidad de ver más allá del momento presente. El desarrollo de esta habilidad no requiere herramientas externas complejas, sino disciplina mental. Preguntarse de manera constante, ¿qué podría pasar después?, abre un espacio de reflexión que transforma la manera de actuar. La mente estratégica no busca predecir todo con exactitud, sino reducir la sorpresa. Cuanto más se anticipan posibles escenarios, menos se depende de la reacción improvisada. La acumulación de decisiones bien proyectadas crea una ventaja que no es visible de inmediato, pero que con el tiempo se convierte en una diferencia clara en resultados, estabilidad y claridad. La verdadera anticipación no consiste en controlar el futuro, sino en prepararse para él desde el presente, desarrollando la capacidad de ver lo que aún no existe, pero que ya está contenido en cada elección que se hace. Capítulo 3. Pensar en profundidad mientras los demás piensan en la superficie. En la mayoría de las situaciones, la diferencia entre dos personas no se encuentra en la cantidad de información que poseen, sino en la manera en que procesan esa información. Dos individuos pueden enfrentarse al mismo contexto, escuchar las mismas palabras, observar los mismos hechos, y sin embargo, llegar a conclusiones completamente distintas. Esta divergencia no nace del azar, sino del nivel de profundidad con el que cada uno piensa. Mientras unos se quedan en la capa visible de la realidad, otros descienden hacia estructuras más complejas donde se esconden las verdaderas dinámicas. Pensar en la superficie es rápido, automático y aparentemente eficiente. Permite reaccionar sin esfuerzo, tomar decisiones inmediatas y avanzar sin detenerse demasiado. Este tipo de pensamiento se basa en atajos mentales, en interpretaciones rápidas y en conclusiones que parecen evidentes. Es útil en contextos simples o urgentes, pero se vuelve limitado cuando la realidad exige comprensión más allá de lo obvio. La superficie muestra lo que ocurre, pero no explica por qué ocurre ni hacia dónde se dirige. Pensar en profundidad, en cambio, requiere tiempo, atención y una cierta incomodidad. Implica cuestionar la primera impresión, resistir la tentación de aceptar lo evidente y explorar las capas ocultas de cada situación. No se trata de complicar innecesariamente las cosas, sino de reconocer que muchas decisiones importantes dependen de factores que no son visibles a primera vista. Esta forma de pensar no busca respuestas rápidas, sino respuestas más precisas. La diferencia entre ambos enfoques se vuelve evidente en la calidad de las decisiones. Quien piensa en la superficie suele actuar con rapidez, pero también con mayor probabilidad de error. Sus decisiones están basadas en información incompleta o mal interpretada. Quien piensa en profundidad puede parecer más lento en el momento inicial, pero su acción está respaldada por una comprensión más amplia, lo que reduce los errores y aumenta la coherencia a largo plazo. El pensamiento superficial tiende a simplificar en exceso. Reduce situaciones complejas a explicaciones básicas que encajan con expectativas previas. Esta simplificación genera una sensación de claridad, pero es una claridad frágil. Basta con que aparezca una variable inesperada para que esa estructura se rompa. El pensamiento profundo, por el contrario, acepta la complejidad como parte natural de la realidad. No busca eliminarla, sino integrarla en su análisis.
Uno de los aspectos más importantes del pensamiento en profundidad es la capacidad de conectar elementos aparentemente aislados. Lo que en la superficie parece un conjunto de hechos independientes, en profundidad revela patrones, relaciones y estructuras. Esta capacidad de conexión permite anticipar movimientos, entender comportamientos y tomar decisiones más informadas. La atención juega un papel central en este proceso. Pensar en profundidad exige dirigir la atención de manera consciente, evitando distracciones y manteniendo el enfoque en lo relevante. En un entorno saturado de estímulos, esta capacidad se convierte en una ventaja significativa. Mientras muchos saltan de una idea a otra, quien mantiene la atención logra construir una comprensión más sólida. El tiempo también es un factor determinante. La profundidad no se alcanza en segundos. Requiere un espacio mental donde las ideas puedan desarrollarse, donde las preguntas puedan explorarse sin prisa. Este tiempo no es una pérdida, sino una inversión que mejora la calidad del resultado. La reflexión es una herramienta fundamental. No se trata solo de pensar durante la acción, sino de analizar después de actuar. Revisar decisiones, evaluar resultados y extraer lecciones permite mejorar la capacidad de pensar en el futuro. Sin esta reflexión, la experiencia se acumula sin generar aprendizaje real. El lenguaje interno influye en la profundidad del pensamiento. Las preguntas que una persona se hace determinan el nivel de análisis que alcanza. Preguntas simples generan respuestas simples. Preguntas complejas abren nuevas perspectivas. Desarrollar la habilidad de formular mejores preguntas es clave para profundizar. La paciencia intelectual es necesaria. Resistir la urgencia de cerrar una idea demasiado pronto permite explorar alternativas. Esta paciencia no es pasividad, sino disposición a considerar más de una posibilidad antes de decidir. El entorno social puede reforzar o limitar este tipo de pensamiento. En contextos donde se valora la rapidez por encima de la precisión, la profundidad puede parecer innecesaria. Sin embargo, quienes desarrollan esta capacidad mantienen una ventaja incluso en entornos que no la favorecen. La claridad que surge del pensamiento profundo no es inmediata, pero es más estable. Una vez que se comprende una situación en profundidad, es más difícil que esa comprensión se vea afectada por cambios superficiales. La confianza también se ve influida por esta forma de pensar. No es una confianza basada en la ilusión de certeza, sino en la comprensión de las variables en juego. Esta confianza es más realista y menos vulnerable a la sorpresa. La toma de decisiones se vuelve más consciente. En lugar de reaccionar automáticamente, la persona elige con intención, considerando diferentes ángulos y posibles consecuencias. La creatividad se beneficia de la profundidad. Explorar diferentes perspectivas permite encontrar soluciones que no son evidentes en la superficie. El error adquiere un nuevo significado. En lugar de ser simplemente un fallo, se convierte en una fuente de información que puede ser analizada y utilizada para mejorar. La consistencia en este enfoque genera resultados acumulativos. Cada decisión tomada con profundidad contribuye a una trayectoria más coherente. La percepción del tiempo cambia. Lo que antes parecía una demora innecesaria se revela como un paso esencial para actuar mejor. La influencia sobre los demás también se transforma. Una persona que piensa en profundidad transmite una sensación de claridad y estabilidad que genera confianza. El desarrollo de esta habilidad no es inmediato. Requiere práctica, disciplina y una voluntad constante de ir más allá de lo evidente. La mente se entrena con el uso. Cuanto más se practica este tipo de pensamiento, más natural se vuelve.
La diferencia no siempre es visible a corto plazo, pero se hace evidente con el tiempo en la calidad de los resultados. La profundidad no implica complicación innecesaria, sino una comprensión más completa. La verdadera ventaja no está en saber más, sino en pensar mejor con lo que ya se sabe. Adoptar este enfoque implica aceptar que la rapidez no siempre es la mejor respuesta, y que la verdadera claridad surge cuando se tiene la disposición de ir más allá de la superficie, explorando las estructuras invisibles que dan forma a cada situación y tomando decisiones desde una comprensión más amplia, más consciente y más alineada con la realidad compleja en la que se desarrollan todas las acciones humanas. Capítulo 4. Leer entre líneas para entender lo que nunca se dice. La realidad humana rara vez se expresa de forma completa a través de las palabras. Lo que se dice en voz alta es solo una pequeña parte de lo que realmente se piensa, se siente o se intenta comunicar. La mayor parte de la información circula en un nivel más sutil, escondido en silencios, gestos, contradicciones, tonos de voz y elecciones aparentemente insignificantes. Desarrollar la capacidad de leer entre líneas significa acceder a ese nivel invisible donde se encuentran las verdaderas intenciones y dinámicas. Muchas personas escuchan palabras, pero pocas perciben lo que hay detrás de ellas. La escucha superficial se conforma con el contenido explícito del mensaje. Interpreta lo que se dice como si fuera completo y transparente. Sin embargo, la comunicación humana está llena de filtros: miedo, deseo de agradar, necesidad de proteger la propia imagen, inseguridades no resueltas. Estos elementos modifican lo que se expresa, generando una distancia entre el mensaje visible y el mensaje real. Leer entre líneas no consiste en desconfiar de todo, sino en reconocer que la comunicación tiene múltiples capas. Es una forma de atención ampliada que no se limita a las palabras, sino que integra todo el contexto. La mirada, la postura corporal, los silencios, la velocidad al hablar, incluso lo que no se menciona, forman parte del mensaje. Cada uno de estos elementos aporta información que, cuando se interpreta correctamente, permite construir una comprensión más profunda. El silencio es uno de los indicadores más reveladores. Lo que alguien evita decir puede ser tan significativo como lo que expresa abiertamente. Hay temas que generan incomodidad, dudas o conflicto interno, y esa incomodidad se manifiesta en pausas, evasivas o cambios de tema. Detectar estos silencios no implica presionar al otro, sino tomar conciencia de que hay información que no está siendo verbalizada. Las contradicciones también son claves importantes. Cuando las palabras dicen una cosa pero el lenguaje no verbal sugiere otra, se abre una brecha que merece atención. Esta incoherencia no necesariamente indica mentira, sino conflicto interno. La persona puede estar intentando comunicar algo que no termina de asumir completamente. Leer entre líneas implica identificar estas tensiones sin caer en juicios apresurados. El tono emocional del discurso ofrece otra capa de información. Más allá del contenido, la forma en que se dice algo revela estados internos. Una misma frase puede tener significados distintos según la emoción que la acompañe. Detectar estas variaciones permite ajustar la interpretación y evitar malentendidos. La intención es uno de los aspectos más difíciles de percibir, pero también uno de los más importantes. No siempre coincide con el mensaje explícito. Alguien puede formular una pregunta aparentemente neutral que en realidad busca validación, control o incluso confrontación. Captar esta intención requiere una observación fina y una mente abierta que no se quede en la literalidad. El contexto influye profundamente en la interpretación. Las mismas palabras pueden tener significados diferentes según la situación,
la relación entre las personas y el momento en que se pronuncian. Ignorar el contexto lleva a interpretaciones incompletas. Integrarlo permite construir una lectura más precisa. La experiencia contribuye a desarrollar esta capacidad, pero no de manera automática. Es necesario reflexionar sobre las interacciones pasadas, identificar patrones y aprender a reconocer señales recurrentes. Con el tiempo, la mente comienza a detectar estos elementos con mayor rapidez. La empatía juega un papel central. Ponerse en el lugar del otro no solo ayuda a comprender sus palabras, sino también sus silencios y sus contradicciones. Esta empatía no es sentimentalismo, sino una herramienta cognitiva que amplía la percepción. La atención selectiva es un obstáculo frecuente. Las personas tienden a enfocarse en lo que confirma sus expectativas y a ignorar lo que las contradice. Leer entre líneas exige superar este sesgo, permitiendo que la información fluya sin ser filtrada de manera automática. El ego también puede interferir. Cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, le resulta difícil percibir lo que ocurre en el otro. La atención se dirige hacia la propia respuesta en lugar de hacia la comprensión del mensaje. Reducir esta interferencia permite una percepción más clara. La paciencia es esencial. No todo se revela de inmediato. Algunas dinámicas solo se hacen visibles con el tiempo, a medida que se acumula información. Intentar interpretar demasiado rápido puede llevar a conclusiones erróneas. El lenguaje indirecto es común en muchas interacciones. Las personas no siempre expresan lo que quieren de manera directa. Utilizan insinuaciones, metáforas o comentarios ambiguos. Identificar estos patrones permite captar el mensaje implícito. La repetición es otro indicador importante. Cuando una idea aparece varias veces, aunque sea de formas diferentes, suele señalar algo relevante. Prestar atención a estas recurrencias ayuda a identificar temas centrales. La coherencia a lo largo del tiempo ofrece información valiosa. Una sola interacción puede ser engañosa, pero la observación continua revela patrones más estables. Leer entre líneas implica también observar la evolución de las conductas y los discursos. La capacidad de cuestionar interpretaciones iniciales es fundamental. La primera impresión no siempre es la más precisa. Revisarla a la luz de nueva información permite ajustar la comprensión. La neutralidad emocional facilita este proceso. Reaccionar de manera intensa puede distorsionar la percepción. Mantener cierta distancia permite analizar la situación con mayor claridad. La comunicación no es un intercambio de datos, sino un proceso dinámico donde intervienen múltiples factores. Leer entre líneas significa aceptar esta complejidad y desarrollar la capacidad de moverse dentro de ella. La práctica constante refuerza esta habilidad. Cada interacción se convierte en una oportunidad para observar, interpretar y aprender. La diferencia en los resultados se manifiesta en la calidad de las relaciones. Quien percibe más allá de las palabras, evita malentendidos, responde de manera más ajustada y genera una comunicación más auténtica. La influencia también cambia. Comprender lo que no se dice permite intervenir de manera más precisa, sin necesidad de imponer. La seguridad en la interpretación no implica rigidez. Siempre existe un margen de incertidumbre. Mantener una mente abierta evita caer en interpretaciones absolutas. La capacidad de adaptación se vuelve más fina. Al captar dinámicas ocultas, es posible ajustar el comportamiento de manera más efectiva. La profundidad en la percepción no busca complicar la interacción, sino hacerla más realista. La superficie puede ser engañosa, pero las capas ocultas contienen la información esencial. El desarrollo de esta inteligencia perceptiva
transforma la manera de relacionarse con el mundo. Ya no se trata solo de escuchar lo que se dice, sino de percibir lo que se expresa en todos los niveles posibles, construyendo una comprensión más completa de cada situación y actuando con una claridad que nace de ver más allá de lo evidente, accediendo a esa dimensión silenciosa donde se revelan las verdaderas intenciones, los conflictos internos y las dinámicas que realmente guían las interacciones humanas. Capítulo 5. Usar el tiempo como un arma en lugar de una restricción. La mayoría de las personas percibe el tiempo como una presión constante, una fuerza externa que empuja, limita y obliga a actuar con rapidez. Esta percepción convierte cada decisión en una carrera contra el reloj donde la urgencia domina sobre la claridad. Sin embargo, el tiempo no es únicamente una medida que avanza de forma implacable. También puede convertirse en una herramienta estratégica para quien aprende a relacionarse con él de manera consciente. La diferencia no está en la cantidad de tiempo disponible, sino en la forma en que se interpreta y se utiliza. Cuando el tiempo se percibe como una restricción, las decisiones tienden a ser reactivas. Se actúa para evitar perder oportunidades, para responder rápidamente o para cumplir con expectativas externas. Esta dinámica genera una ilusión de productividad, pero muchas veces conduce a errores que podrían haberse evitado con una mejor gestión del ritmo. La prisa reduce la capacidad de análisis, limita la observación y empuja hacia soluciones inmediatas que no siempre son las más adecuadas. Transformar el tiempo en un aliado implica romper con esta lógica de urgencia constante. Significa reconocer que no todas las situaciones requieren la misma velocidad de respuesta. Algunas decisiones necesitan rapidez, pero otras exigen pausa. Saber distinguir entre ambas es una de las habilidades más importantes en el pensamiento estratégico. No se trata de actuar siempre rápido, ni siempre lento, sino de ajustar el ritmo según la naturaleza de la situación. Esperar no es pasividad. En muchos casos es una forma activa de intervención. Elegir no actuar en un momento determinado puede permitir que la información se desarrolle, que las dinámicas se aclaren o que las emociones se estabilicen. Esta espera consciente crea espacio para una acción más precisa en el futuro. La impaciencia, por el contrario, suele cerrar oportunidades que solo se revelan con el tiempo. El tiempo también influye en la percepción de valor. Lo que se obtiene de inmediato puede parecer atractivo, pero no siempre es lo más beneficioso a largo plazo. Retrasar una decisión puede permitir evaluar mejor las consecuencias y considerar alternativas que inicialmente no eran visibles. Esta capacidad de postergar la acción es una forma de control que muchas personas no desarrollan. Acelerar en el momento adecuado es igualmente importante. Existen situaciones donde la rapidez genera ventaja. Actuar antes que los demás puede abrir oportunidades, anticipar movimientos y posicionarse de manera favorable. Sin embargo, esta aceleración no debe ser impulsiva, sino resultado de una evaluación previa. La rapidez efectiva no es improvisación, sino ejecución precisa en el momento correcto. El equilibrio entre esperar y actuar define la calidad de la estrategia. Este equilibrio no se encuentra en reglas fijas, sino en la capacidad de percibir el ritmo de cada situación. Algunas dinámicas evolucionan lentamente y requieren paciencia, mientras que otras cambian con rapidez y exigen reacción inmediata. Adaptarse a estos ritmos es fundamental. El tiempo también permite observar patrones. Cuando se toma distancia, es posible ver cómo se desarrollan las situaciones, identificar tendencias y anticipar cambios. Esta observación no es posible cuando se está atrapado en la urgencia del momento. La distancia temporal
ofrece perspectiva. La relación con el tiempo está profundamente influida por la mente. La ansiedad tiende a acelerar la percepción, haciendo que todo parezca urgente. La calma, en cambio, permite una visión más amplia donde las decisiones pueden tomarse con mayor claridad. Desarrollar esta calma no significa desconectarse de la realidad, sino interactuar con ella sin ser dominado por la presión. El uso estratégico del tiempo también implica saber cuándo retirarse. No todas las situaciones requieren intervención constante. A veces, dejar que los eventos se desarrollen sin interferencia permite que se resuelvan de manera más natural. Esta retirada no es abandono, sino una forma de acción indirecta. La repetición de errores suele estar relacionada con una mala gestión del tiempo. Actuar demasiado rápido impide aprender de experiencias pasadas. Tomarse el tiempo para reflexionar después de cada decisión permite ajustar el comportamiento y mejorar en el futuro. El tiempo influye en la credibilidad. Una respuesta inmediata puede ser vista como impulsiva, mientras que una respuesta bien medida transmite reflexión y seguridad. La percepción de los demás cambia según el ritmo con el que se actúa. La planificación es otra dimensión importante. Pensar en el tiempo no solo en el presente, sino en el futuro, permite construir acciones más coherentes. Anticipar escenarios, prever consecuencias y preparar respuestas forma parte de esta gestión. El control del tiempo no es absoluto. Existen factores externos que no pueden ser modificados. Sin embargo, la manera en que se responde a estos factores sí puede ser ajustada. Esta capacidad de adaptación es lo que convierte el tiempo en una herramienta. La energía personal también está relacionada con el tiempo. Saber cuándo se está en un momento de claridad o de fatiga permite decidir mejor cuándo actuar. No todas las horas tienen la misma calidad mental, y reconocer esto mejora la eficacia. El entorno puede presionar para actuar rápido, pero ceder siempre a esa presión reduce la autonomía. Mantener un criterio propio sobre el ritmo permite tomar decisiones más alineadas con los objetivos. La acumulación de pequeñas decisiones tomadas con buen timing genera resultados significativos. No se trata de grandes acciones aisladas, sino de una coherencia en la gestión del tiempo. La percepción del fracaso cambia cuando se integra el tiempo como variable. Un error en un momento determinado puede convertirse en aprendizaje si se analiza con calma y se utiliza para mejorar decisiones futuras. La confianza en uno mismo se fortalece cuando se domina el ritmo. Saber que se puede esperar o actuar según convenga reduce la dependencia de factores externos. La interacción con los demás también se ve afectada. Ajustar el timing en una conversación, en una negociación o en cualquier relación influye en el resultado. Decir algo demasiado pronto o demasiado tarde puede cambiar completamente la dinámica. El tiempo revela lo que no es evidente en el instante. Las emociones intensas tienden a distorsionar la percepción, pero con el paso del tiempo se clarifican. Dar espacio a este proceso evita decisiones precipitadas. La disciplina es necesaria para mantener este enfoque. Resistir la urgencia, observar antes de actuar y elegir el momento adecuado requiere práctica constante. La mente se entrena para reconocer señales temporales. Con el tiempo, se desarrolla una intuición más afinada sobre cuándo intervenir y cuándo esperar. La diferencia entre quienes dominan el tiempo y quienes son dominados por él se refleja en la calidad de sus resultados. No es una cuestión de suerte, sino de percepción y control. El uso consciente del tiempo transforma la relación con la acción. Cada decisión deja de ser una reacción automática y se convierte en una elección deliberada.
La ventaja estratégica no siempre es visible de inmediato, pero se construye a través de esta gestión del ritmo. La acumulación de decisiones bien temporizadas crea una posición más sólida. La libertad aumenta cuando se deja de ver el tiempo como enemigo. En lugar de correr detrás de él, se aprende a moverse con él. Adoptar esta perspectiva implica un cambio profundo en la manera de pensar y actuar. El tiempo deja de ser una presión constante y se convierte en un recurso que, bien utilizado, permite observar, esperar, acelerar o incluso no actuar según lo que cada situación requiera, generando así una forma de inteligencia que no depende de la rapidez, sino de la precisión con la que se elige cada momento para intervenir en la realidad. Capítulo 6. Dominar el arte de no revelar sus intenciones demasiado pronto. En un mundo donde la exposición constante se ha convertido en una norma, donde las personas sienten la necesidad de compartir cada pensamiento, cada plan y cada ambición casi en tiempo real, la capacidad de guardar silencio se ha transformado en una ventaja poco común pero extremadamente poderosa. No revelar las intenciones demasiado pronto no es un acto de ocultamiento vacío, sino una forma de inteligencia estratégica que permite proteger el proceso interno mientras éste aún se está construyendo. La mayoría de las personas habla antes de consolidar lo que piensa. Expresan ideas en fase inicial, comparten proyectos sin estructura y anuncian objetivos que todavía no han sido trabajados en profundidad. Esta exposición prematura crea varias consecuencias invisibles. La primera es la pérdida de claridad interna. Cuando una idea se verbaliza demasiado pronto, se mezcla con opiniones externas, expectativas ajenas y reacciones que pueden desviar su evolución natural. En lugar de desarrollarse de forma orgánica, la idea se fragmenta. El silencio estratégico, en cambio, crea un espacio protegido donde las ideas pueden madurar. Es un espacio donde no hay interferencias, donde la reflexión puede profundizar sin presión externa. Este silencio no es vacío, está lleno de observación, de ajuste, de análisis. Es un proceso activo que fortalece la calidad de lo que se construye. Revelar demasiado pronto también reduce el impacto futuro. Cuando las intenciones son conocidas desde el inicio, pierden su capacidad de sorprender, de generar efecto, de posicionar con fuerza. La anticipación excesiva elimina la ventaja del momento oportuno. En cambio, cuando una acción surge en el instante adecuado, sin haber sido anunciada previamente, su efecto es mucho más potente. El entorno reacciona constantemente a lo que percibe. Si las intenciones son visibles, generan respuestas inmediatas. Algunas serán de apoyo, pero otras pueden ser de resistencia, competencia o incluso sabotaje indirecto. No todas las personas tienen las mismas intenciones y compartir demasiado pronto puede exponer proyectos a influencias negativas. El silencio, en este sentido, actúa como una forma de protección. La necesidad de hablar rápidamente suele estar relacionada con la búsqueda de validación. Muchas personas expresan sus planes para recibir aprobación, reconocimiento o motivación externa. Sin embargo, esta dependencia debilita la autonomía. Cuando la motivación depende de la reacción de los demás, se vuelve inestable. El silencio permite construir una motivación interna más sólida, independiente de la opinión externa. La contención también fortalece la disciplina. Guardar una idea, trabajar en ella sin anunciarla, avanzar sin necesidad de mostrar cada paso, exige un control interno que no es común. Este control se traduce en una mayor coherencia entre pensamiento y acción. En lugar de hablar mucho y hacer poco, se invierte el proceso, se hace primero y se comunica después.
El tiempo juega un papel importante en este proceso. No se trata de ocultar indefinidamente, sino de elegir el momento adecuado para revelar. Este momento no es arbitrario. Está ligado al nivel de preparación, a la solidez del proyecto y al contexto en el que se va a presentar. Saber cuándo hablar es tan importante como saber cuándo callar. El silencio estratégico no implica aislamiento. No significa rechazar toda interacción o evitar cualquier forma de comunicación. Se trata de seleccionar cuidadosamente qué se comparte, con quién y en qué momento. Esta selección requiere una lectura precisa del entorno y de las personas. La comunicación parcial es una herramienta útil. No todo debe ser revelado de una vez. Compartir información de forma progresiva permite observar reacciones, ajustar el enfoque y mantener cierto control sobre la narrativa. Esta progresividad crea flexibilidad. El control de la información es una forma de poder. Quien decide qué mostrar y qué no mostrar mantiene una posición más estable en cualquier interacción. No se trata de manipular, sino de gestionar la exposición de manera consciente. La impulsividad es uno de los principales enemigos de esta estrategia. El deseo de hablar, de reaccionar inmediatamente, de responder sin filtro, puede llevar a revelar más de lo necesario. Desarrollar la capacidad de detenerse antes de hablar crea un espacio donde la elección es posible. El lenguaje también puede ser utilizado de forma estratégica. Hablar sin decir todo. Expresar ideas de manera abierta pero no definitiva. Utilizar ambigüedad cuando es necesario. Son formas de comunicar sin exponerse completamente. Esto no implica engaño, sino precisión en la forma de transmitir. Las emociones influyen en la tendencia a revelar. La euforia puede llevar a compartir demasiado, mientras que la frustración puede provocar confesiones innecesarias. Mantener una estabilidad emocional ayuda a controlar la comunicación. El entorno digital ha intensificado la exposición. Redes sociales, plataformas de comunicación y espacios públicos virtuales fomentan la expresión constante. En este contexto, el silencio se vuelve aún más valioso porque es menos común. Quien sabe no mostrar todo destaca sin necesidad de ruido. La observación se fortalece cuando no se está centrado en hablar. Al reducir la necesidad de expresarse constantemente, se libera atención para percibir lo que ocurre alrededor. Esta información adicional mejora la calidad de las decisiones. La confianza en uno mismo es fundamental para sostener el silencio. No buscar aprobación inmediata requiere seguridad interna. Esta seguridad no es arrogancia, sino estabilidad. El respeto por el propio proceso es otro elemento clave. Cada idea necesita un tiempo de desarrollo y apresurar su exposición puede dañarla. Respetar este tiempo es una forma de cuidar la calidad. La interacción con los demás cambia cuando se domina esta habilidad. No reaccionar inmediatamente, no revelar todo, genera una percepción diferente. Se transmite control, reflexión y profundidad. La previsibilidad disminuye. Cuando las intenciones no son evidentes, es más difícil anticipar los movimientos. Esto crea una ventaja en situaciones competitivas o complejas. La coherencia se fortalece. Al hablar menos y actuar más, la relación entre palabras y acciones se vuelve más sólida. Esto genera credibilidad. El aprendizaje se vuelve más eficiente. Al no exponer cada idea, se pueden probar diferentes enfoques sin presión externa. Este espacio de experimentación es valioso. La energía se conserva. Hablar constantemente consume recursos mentales. Reducir la exposición permite concentrar esa energía en la acción. El control del ritmo se integra con esta práctica.
No revelar demasiado pronto también significa no acelerar innecesariamente los procesos. Cada cosa ocurre en su momento. La percepción del entorno se vuelve más fina. Al no estar enfocado en expresarse, se detectan detalles que antes pasaban desapercibidos. La autonomía aumenta. No depender de la reacción externa para avanzar permite mantener una dirección más clara. La influencia se vuelve más sutil. En lugar de imponer ideas, se crean condiciones donde las acciones hablan por sí mismas. La claridad interna se consolida. Al trabajar en silencio, las ideas se estructuran mejor. La capacidad de adaptación mejora. Al no haber comprometido públicamente una idea en su fase inicial, es más fácil ajustarla. La diferencia entre quienes revelan todo y quienes gestionan su exposición se refleja en los resultados. No es una cuestión de esconder, sino de elegir. El silencio estratégico no elimina la comunicación, la transforma, la vuelve más precisa, más intencional, más efectiva. Cada palabra adquiere más peso cuando no se utiliza en exceso. Hablar menos no reduce la influencia, la concentra. La práctica constante de esta habilidad genera una forma de presencia diferente. Una presencia donde no todo es visible, pero donde cada acción tiene dirección. La inteligencia no se manifiesta solo en lo que se dice, sino también en lo que se decide no decir. El dominio de este arte permite moverse en entornos complejos con mayor control, evitando exposiciones innecesarias y construyendo una forma de actuar donde el silencio no es ausencia, sino una herramienta activa que protege, estructura y potencia cada decisión, creando así una ventaja que no depende de la cantidad de información compartida, sino de la calidad del momento en que se decide revelarla. Capítulo 7. Construir decisiones sólidas en lugar de reacciones frágiles. La mayoría de las decisiones que toman las personas no nacen de una estructura interna clara, sino de una reacción inmediata frente a estímulos externos. Se responde a la presión, al miedo, a la urgencia o a la emoción del momento sin detenerse a construir una base sólida que sostenga esa elección en el tiempo. Esta forma de actuar genera decisiones frágiles, que pueden parecer correctas en el instante, pero que se desmoronan cuando aparecen el duda, la incertidumbre o las consecuencias imprevistas. Una decisión sólida no se define por su rapidez, sino por su capacidad de mantenerse estable incluso cuando las condiciones cambian. No depende de la emoción del momento ni de la presión externa, sino de una estructura interna que le da coherencia. Esta estructura no surge de manera automática, se construye a través de un proceso consciente donde cada elemento es evaluado con profundidad. El primer paso hacia decisiones más firmes es reconocer la diferencia entre reaccionar y elegir. Reaccionar implica actuar sin distancia, sin análisis, sin tiempo para integrar información. Elegir, en cambio, implica una pausa, un espacio interno donde la mente puede observar antes de actuar. Esta pausa no es una pérdida de tiempo, es el punto donde se define la calidad de la decisión. La presión es uno de los factores que más debilita las decisiones. Cuando una persona se siente presionada, su capacidad de pensar se reduce. La mente busca soluciones rápidas para aliviar la incomodidad, pero estas soluciones rara vez son las más adecuadas. Aprender a sostener la presión sin ceder inmediatamente es una habilidad fundamental. Esta capacidad permite mantener la claridad incluso en situaciones exigentes. El miedo también influye de manera profunda. Muchas decisiones no se toman para avanzar, sino para evitar un resultado negativo. Este enfoque limita las opciones y reduce la creatividad. Cuando el miedo dirige la acción, la decisión se vuelve defensiva. En cambio,
Una decisión sólida integra el riesgo sin dejarse dominar por él. La claridad de intención es otro elemento esencial. Saber por qué se toma una decisión permite mantener la dirección cuando aparecen dudas. Sin esta claridad, cualquier dificultad puede desviar el camino. La intención actúa como un punto de referencia que orienta la acción. La información juega un papel importante, pero no se trata de acumular datos sin fin. Se trata de identificar qué información es relevante y cómo se integra en la decisión. Demasiada información puede generar confusión, mientras que una selección precisa facilita la claridad. La coherencia interna fortalece la decisión. Cuando lo que se piensa, se siente y se hace está alineado, la acción se vuelve más estable. Esta coherencia no elimina las dudas, pero reduce la contradicción interna. El tiempo es un aliado en este proceso. Tomarse el tiempo necesario para estructurar una decisión permite considerar diferentes escenarios, anticipar posibles consecuencias y ajustar el enfoque. La prisa, por el contrario, reduce la calidad de la evaluación. La experiencia aporta referencias, pero no debe convertirse en una limitación. Cada situación tiene elementos únicos, y aplicar soluciones pasadas sin adaptación puede generar errores. La flexibilidad permite ajustar la decisión a la realidad presente. La capacidad de prever escenarios es clave. Imaginar diferentes resultados posibles no es una forma de complicar la decisión, sino de fortalecerla. Al anticipar dificultades, se reduce el impacto de lo inesperado. La duda forma parte del proceso. Intentar eliminarla por completo no es realista. Lo importante es no dejar que paralice la acción. Una decisión sólida puede coexistir con cierto nivel de incertidumbre. La responsabilidad es un elemento central. Asumir las consecuencias de una decisión refuerza la implicación en el proceso. Cuando se evita esta responsabilidad, las decisiones tienden a ser más superficiales. La influencia externa debe ser gestionada con cuidado. Escuchar opiniones puede ser útil, pero depender completamente de ellas debilita la autonomía. La decisión final debe surgir de un análisis propio. La estabilidad emocional facilita la claridad. Las emociones intensas pueden distorsionar la percepción, haciendo que ciertos aspectos parezcan más importantes de lo que realmente son. Mantener una cierta distancia permite evaluar con mayor objetividad. La simplicidad es un signo de solidez. Una decisión no necesita ser compleja para ser efectiva. A veces, las opciones más simples son las más robustas porque están mejor alineadas con la realidad. La consistencia en las decisiones a lo largo del tiempo crea una base más firme. No se trata de cambiar constantemente de dirección, sino de mantener una línea coherente mientras se ajusta lo necesario. La acción es la fase donde la decisión se materializa. Una decisión sólida se traduce en acciones claras, sin ambigüedad. Esta claridad facilita la ejecución. La evaluación posterior permite mejorar. Analizar los resultados, identificar aciertos y errores, ajustar el enfoque, todo esto fortalece decisiones futuras. La resistencia al cambio es un obstáculo. Aferrarse a una decisión por orgullo o miedo puede ser tan problemático como cambiar constantemente. La clave está en saber cuándo mantener y cuándo ajustar. La energía personal influye en la calidad de la decisión. Estar fatigado o disperso reduce la capacidad de análisis. Elegir el momento adecuado para decidir mejora el resultado. La visión a largo plazo aporta profundidad. No se trata solo de resolver el presente, sino de considerar el impacto futuro. Esta perspectiva amplía la calidad de la elección. La disciplina sostiene el proceso. Tomar decisiones sólidas no es un acto aislado, es un hábito que se desarrolla con práctica.
La confianza en uno mismo se construye a través de decisiones bien estructuradas. Cada decisión sólida refuerza la sensación de control. La adaptabilidad complementa la solidez. Una decisión firme no es rígida, puede ajustarse sin perder su esencia. La interacción con los demás también influye. Comunicar una decisión de manera clara facilita su implementación. La claridad mental es un recurso que se cultiva. Reducir el ruido interno, evitar distracciones innecesarias, todo esto contribuye a decisiones más precisas. La diferencia entre decisiones sólidas y reacciones frágiles se refleja en los resultados. No es una cuestión de inteligencia, sino de método. El proceso interno es más importante que la apariencia externa. Una decisión puede parecer correcta desde fuera, pero si no tiene una base sólida, su estabilidad es limitada. La capacidad de mantenerse firme frente a la presión externa es una señal de solidez. No ceder automáticamente refuerza la decisión. El aprendizaje continuo mejora la calidad del proceso. Cada experiencia aporta información que puede ser utilizada en el futuro. La claridad en los objetivos facilita la toma de decisiones. Saber hacia dónde se va reduce la confusión. La coherencia entre decisiones crea una identidad más definida. Esta coherencia facilita la acción. La percepción del riesgo cambia cuando se tiene una estructura clara. El riesgo no desaparece, pero se gestiona mejor. La calidad de una decisión no siempre se mide por su resultado inmediato. A veces, una buena decisión puede tener consecuencias difíciles a corto plazo, pero beneficios a largo plazo. La paciencia es necesaria para sostener el proceso. No todo se resuelve de inmediato. La capacidad de priorizar ayuda a enfocar la energía en lo importante. La claridad en los valores personales influye en las decisiones. Actuar en coherencia con ellos fortalece la estabilidad. La diferencia final radica en la intención con la que se decide. Reaccionar es automático. Construir decisiones es consciente. Adoptar este enfoque transforma la manera de actuar. Cada elección deja de ser una respuesta impulsiva y se convierte en una construcción deliberada, donde la claridad, la coherencia y la capacidad de sostener la presión permiten que las decisiones no se quiebren ante la duda o la incertidumbre, sino que mantengan su dirección incluso en contextos cambiantes, creando así una forma de actuar más estable, más precisa y más alineada con una visión que no depende de la reacción inmediata, sino de una estructura interna capaz de sostener cada paso con firmeza. Capítulo 8. Comprender los juegos invisibles que influyen en cada situación. En cada interacción humana existe una dimensión que rara vez se expresa de manera directa. Más allá de las palabras, de los gestos visibles y de las decisiones aparentes, operan dinámicas invisibles que condicionan el comportamiento, orientan las relaciones y determinan los resultados. Estas dinámicas no son necesariamente ocultas de forma consciente, pero sí permanecen fuera del nivel superficial de percepción. Quien no las percibe interpreta la realidad de manera incompleta, mientras que quien aprende a identificarlas adquiere una ventaja silenciosa que transforma su manera de moverse en cualquier entorno. Los juegos invisibles están formados por múltiples elementos que interactúan entre sí. Entre ellos destacan el poder, los intereses y la percepción. Estos tres factores no actúan de manera aislada, sino que se entrelazan constantemente, creando una red compleja que influye en cada situación. Entender esta red no implica volverse desconfiado, sino desarrollar una visión más profunda de la realidad. El poder no siempre se manifiesta de forma evidente.
Muchas personas asocian el poder con posiciones visibles, autoridad formal o control directo. Sin embargo, el poder real suele ser más sutil. Puede residir en la capacidad de influir en decisiones sin imponerlas, en el control de la información, en la habilidad de moldear percepciones o en la posición estratégica dentro de una estructura. Reconocer estas formas de poder permite comprender mejor las dinámicas que están en juego. El poder también es relativo. No es una cualidad fija que una persona posee en todo momento, sino una relación que cambia según el contexto. Alguien puede tener una gran influencia en un entorno y casi ninguna en otro. Esta variabilidad hace que el análisis deba adaptarse a cada situación específica. Los intereses son otro componente fundamental. Cada persona actúa en función de motivaciones que no siempre son explícitas. Estos intereses pueden ser materiales, emocionales, sociales o incluso simbólicos. A menudo, lo que se expresa abiertamente no coincide completamente con lo que realmente se busca. Identificar estos intereses requiere observar más allá del discurso, prestando atención a las acciones, a las decisiones repetidas y a las prioridades que se manifiestan en la práctica. La percepción actúa como un filtro que transforma la realidad. No se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo se interpreta. Dos personas pueden vivir la misma situación y extraer conclusiones completamente diferentes. Esta subjetividad influye en las decisiones, en las reacciones y en la forma en que se construyen las relaciones. Comprender que la percepción no es objetiva permite anticipar posibles malentendidos y ajustar la comunicación. Los juegos invisibles se desarrollan en el espacio entre lo que se dice y lo que se hace. Las palabras pueden construir una narrativa, pero las acciones revelan otra capa de información. Analizar la coherencia entre ambas dimensiones permite detectar discrepancias que indican la presencia de dinámicas ocultas. La posición dentro de un grupo influye en el comportamiento. Cada individuo ocupa un lugar que define su margen de acción, su nivel de influencia y su forma de interactuar con los demás. Estas posiciones no siempre están definidas de manera formal, pero se manifiestan en la práctica. Observar quién toma decisiones, quién influye sin hablar demasiado y quién se adapta constantemente ofrece pistas sobre la estructura real del grupo. Las alianzas son otro elemento clave. No siempre son visibles ni declaradas, pero condicionan las dinámicas. Estas alianzas pueden ser temporales o duraderas, explícitas o implícitas. Identificarlas permite anticipar movimientos y entender por qué ciertas decisiones se toman de una manera específica. La comunicación indirecta es una herramienta frecuente dentro de estos juegos. Mensajes que parecen neutrales pueden tener significados más profundos, dependiendo del contexto y de la relación entre las personas. Interpretar estos mensajes requiere atención a los detalles y a las intenciones que los acompañan. El conflicto no siempre se expresa de forma abierta. En muchos casos, se manifiesta a través de tensiones sutiles, cambios en el comportamiento o decisiones aparentemente menores. Detectar estas señales permite intervenir antes de que el conflicto se intensifique. La competencia puede estar presente, incluso en entornos donde no es evidente. Las personas compiten por reconocimiento, influencia, recursos o validación. Esta competencia influye en las decisiones y en la forma en que se relacionan. El control de la información es una forma de poder particularmente efectiva. Quien posee información relevante puede influir en las decisiones sin necesidad de imponer. La distribución de la información dentro de un grupo revela mucho sobre sus dinámicas internas. La confianza es un factor que modula estos juegos. Cuando existe confianza, las dinámicas tienden a ser más transparentes.
Cuando falta, aumentan las estrategias indirectas y la necesidad de proteger intereses. El lenguaje corporal ofrece señales que complementan el discurso. Gestos, posturas y microexpresiones pueden revelar estados internos que no se expresan verbalmente. Integrar esta información mejora la comprensión. La historia de las relaciones también influye. Interacciones pasadas crean expectativas, percepciones y patrones que se reproducen en el presente. Ignorar esta historia puede llevar a interpretaciones erróneas. El entorno cultural condiciona la forma en que se expresan estas dinámicas. Normas sociales, valores y expectativas influyen en la manera en que las personas interactúan. Adaptar la percepción a este contexto es esencial. La ambigüedad es parte de estos juegos. No todo es claro ni definible con precisión. Aceptar esta ambigüedad permite evitar interpretaciones rígidas. La intuición puede jugar un papel, pero debe ser equilibrada con análisis. Confiar únicamente en sensaciones puede llevar a errores, mientras que integrarlas con observación mejora la precisión. La gestión de la propia posición dentro de estas dinámicas es fundamental. No se trata solo de observar, sino de actuar de manera consciente dentro del sistema. La discreción es una herramienta útil. No todo lo que se percibe debe ser expresado. Saber cuándo hablar y cuándo no hacerlo forma parte de la estrategia. La coherencia entre lo que se percibe y lo que se hace fortalece la posición. Actuar sin considerar estas dinámicas puede generar desajustes. La capacidad de adaptación permite moverse dentro de diferentes contextos sin perder estabilidad. La claridad interna actúa como referencia. Sin ella, es fácil perderse en la complejidad de estas dinámicas. El análisis constante mejora la comprensión. Cada interacción ofrece información que puede ser utilizada para ajustar la percepción. La paciencia es necesaria. No todas las dinámicas se revelan de inmediato. La neutralidad emocional facilita la observación. Reacciones intensas pueden distorsionar la percepción. La práctica desarrolla la habilidad. Con el tiempo, la identificación de estos juegos se vuelve más natural. La diferencia entre quien percibe estas dinámicas y quien no lo hace se refleja en la calidad de sus decisiones y en su capacidad para anticipar situaciones. La influencia se vuelve más precisa cuando se entiende lo que ocurre en segundo plano. La interacción deja de ser superficial y se convierte en un proceso más consciente. La complejidad no desaparece, pero se vuelve manejable. La claridad aumenta cuando se integran estas dimensiones invisibles. La capacidad de moverse dentro de estas dinámicas, sin quedar atrapado en ellas, define una forma de inteligencia que va más allá de la simple reacción. Comprender estos juegos invisibles no significa controlarlo todo, sino navegar con mayor lucidez dentro de un entorno donde las apariencias rara vez reflejan la totalidad de lo que está en juego, permitiendo así actuar con una precisión que no depende únicamente de lo visible, sino de una lectura profunda de las fuerzas que realmente influyen en cada situación. Capítulo 9. Convertirse en quien crea los movimientos en lugar de quien los sufre. La mayoría de las personas atraviesa la vida reaccionando a estímulos externos sin cuestionar profundamente su papel dentro de lo que ocurre. Se adaptan, responden, se ajustan a situaciones que parecen imponerse desde fuera, como si el curso de los eventos fuera algo fijo e inmodificable. Esta postura genera una sensación constante de dependencia, donde cada decisión está condicionada por circunstancias que no se controlan. Sin embargo, existe otra forma de posicionarse frente a la realidad, una forma en la que el individuo deja de ser un simple participante pasivo y comienza a influir activamente
en la dirección de los acontecimientos. Convertirse en alguien que crea movimientos no significa controlar todo lo que sucede, sino asumir una actitud diferente frente a cada situación. Implica dejar de ver el entorno como algo que dicta el comportamiento y empezar a percibirlo como un espacio donde es posible intervenir con intención. Esta transformación no ocurre de manera inmediata, requiere un cambio profundo en la forma de pensar, de percibir y de actuar. El primer paso consiste en reconocer que la pasividad no siempre es evidente. Muchas personas creen estar actuando cuando en realidad solo están respondiendo. La diferencia es sutil pero decisiva. Responder es una reacción a algo ya iniciado por otro, mientras que crear un movimiento implica iniciar una dinámica, proponer una disha, generar un cambio que antes no existía. Esta diferencia define el nivel de influencia. La anticipación juega un papel central en este proceso. No se puede crear movimiento si solo se observa el presente inmediato. Es necesario proyectarse más allá del instante, imaginar posibles escenarios y actuar antes de que estos se materialicen completamente. Esta anticipación no es adivinación, es una construcción mental basada en la observación, en la experiencia y en la capacidad de conectar elementos aparentemente dispersos. La intención es el núcleo de toda acción consciente. Sin una intención clara, cualquier movimiento pierde dirección y se diluye en la dinámica general. Tener intención no significa rigidez, sino orientación. Es un punto interno que guía las decisiones incluso cuando el entorno cambia. El control interno es más importante que el control externo. Intentar dominar todas las variables externas es una tarea imposible, pero regular la propia mente, las propias reacciones y la propia energía crea una base estable desde la cual actuar. Esta estabilidad permite intervenir con mayor precisión. La percepción del entorno se vuelve más activa. En lugar de limitarse a observar lo que ocurre, se busca entender cómo se puede influir en ello. Cada interacción, cada situación, cada decisión ajena se convierte en información que puede ser utilizada para orientar la acción. El lenguaje adquiere una nueva dimensión. No se trata solo de comunicar, sino de generar efectos. Las palabras pueden abrir posibilidades, cambiar percepciones, dirigir la atención. Utilizar el lenguaje de forma consciente permite iniciar movimientos sin necesidad de imponer. La acción estratégica no siempre es visible. Muchas veces, los movimientos más efectivos son sutiles, casi imperceptibles. Pequeñas decisiones, cambios de enfoque, ajustes en el comportamiento pueden alterar significativamente la dinámica de una situación. La paciencia es un componente esencial. Crear movimientos no implica actuar constantemente, sino intervenir en el momento adecuado. Esperar, observar y elegir cuándo actuar forma parte de la estrategia. El miedo a equivocarse puede limitar esta capacidad. Intentar crear movimientos implica asumir riesgos, aceptar que no todo saldrá como se espera. Sin embargo, la inacción también tiene consecuencias. Permanecer en una postura reactiva limita las posibilidades de crecimiento. La responsabilidad aumenta cuando se adopta esta posición. Ya no se puede atribuir todo al entorno. Las decisiones propias adquieren mayor peso y con ellas las consecuencias. La coherencia interna refuerza la capacidad de influir. Cuando las acciones están alineadas con la intención, el impacto es mayor. La inconsistencia debilita la influencia. El entorno responde a los movimientos. Cada acción genera una reacción y estas reacciones deben ser integradas en el proceso. No se trata de imponer una dirección sin considerar las respuestas, sino de ajustar continuamente. La flexibilidad es clave.
Crear movimientos no significa seguir un plan rígido, sino adaptarse sin perder la dirección. Esta adaptabilidad permite mantener la iniciativa incluso en contextos cambiantes. La energía personal influye en la capacidad de actuar. Mantener un nivel de claridad y de enfoque facilita la toma de decisiones. La observación constante permite identificar oportunidades. Estas oportunidades no siempre son evidentes, pero aparecen cuando se presta atención a los detalles. La confianza en uno mismo se construye a través de la acción. Cada movimiento iniciado refuerza la percepción de capacidad. La interacción con los demás cambia. En lugar de seguir dinámicas existentes, se comienzan a proponer nuevas formas de relación. La influencia no depende de la posición formal, sino de la capacidad de generar dirección. Incluso sin autoridad visible, es posible orientar situaciones. La disciplina sostiene el proceso. No se trata de acciones aisladas, sino de una práctica continua. La claridad en los objetivos facilita la creación de movimientos. Sin dirección, cualquier acción pierde sentido. La capacidad de simplificar ayuda a actuar con mayor precisión. No todo requiere complejidad. La percepción del tiempo se ajusta. No se trata de actuar rápido, sino de actuar en el momento adecuado. La gestión de las emociones permite mantener el control. Reacciones impulsivas pueden desviar el movimiento. La evaluación constante mejora la calidad de las decisiones. Ajustar el enfoque según los resultados fortalece la estrategia. La diferencia entre quienes crean movimientos y quienes los siguen se refleja en su impacto en el entorno. La autonomía aumenta cuando se asume esta postura. La dependencia de factores externos disminuye. La creatividad se activa. Buscar nuevas formas de actuar abre posibilidades. La resiliencia permite continuar incluso cuando los resultados no son inmediatos. La claridad mental facilita la toma de decisiones. La consistencia en la acción genera resultados acumulativos. La percepción de uno mismo cambia. Se deja de ser un espectador para convertirse en actor. La relación con el entorno se transforma. Ya no se trata de adaptarse únicamente, sino de participar activamente en la construcción de la realidad. La capacidad de influir se desarrolla con la práctica. No es un talento innato, sino una habilidad que se construye. La conciencia de las propias acciones aumenta. Cada movimiento se vuelve más intencional. La diferencia fundamental radica en la elección de la postura. Permanecer en la reacción o avanzar hacia la creación define el tipo de relación que se tiene con la vida. Adoptar esta forma de actuar implica un cambio profundo donde la iniciativa reemplaza a la pasividad. La intención orienta cada decisión y la capacidad de intervenir se convierte en una herramienta constante que permite no solo adaptarse a lo que ocurre, sino participar activamente en la dirección de los eventos, creando así una dinámica donde el individuo deja de ser arrastrado por las circunstancias y comienza a influir en ellas con una presencia más consciente, más firme y más alineada con una visión que no depende del azar, sino de la capacidad de generar movimiento desde el interior hacia el exterior. Lo que realmente marca la diferencia no se percibe de inmediato. La verdadera ventaja no es visible ni ruidosa. No busca llamar la atención, pero actúa en profundidad. Se construye en el silencio de las decisiones conscientes, en la capacidad de anticipar mientras otros reaccionan, en esa disciplina interna que transforma poco a poco la forma de ver, decidir y actuar. Es una acumulación invisible que, con el tiempo, crea una distancia enorme entre quienes siguen los acontecimientos y quienes los orientan. Adoptar esta postura estratégica no es solo cambiar la forma de pensar, es redefinir la relación con la realidad. Si esta visión resuena contigo,
Suscríbete ahora, porque más del 90% de quienes ven estos contenidos aún no están suscritos. Únete a quienes eligen ir más allá, actuar con intención y construir una ventaja que nadie puede quitarles.